¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Interlaces realizó una investigación a fondo sobre el modelo operativo y los precios del bachaqueo, tomando como referencia el comercio informal ubicado en la redoma de Petare de Caracas. Entre el 1 de abril y el 16 de mayo, la cesta Petare del bachaqueo se incrementó 40% y está 10 veces por encima del precio oficial y en algunos productos hasta 50 veces más caro. La cesta Petare, nuevo indicador de precios de Interlaces, incluye 42 productos regulados y 60 presentaciones. ¿Cuáles son las causas del bachaqueo? ¿La guerra económica o el modelo económico? ¿Cómo se puede combatir el bachaqueo? ¿Es inevitable liberar los precios y acabar con los controles? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Samán, farmacéutico, político, expresidente de Indepavis, exministro de Comercio, profesor de Química en la UCB y conductor del programa Arsenal Terapéutico que transmite 95.5 Play FM. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos, Oscar. Gracias por aceptar nuestra invitación para hacer un análisis situacional del fenómeno del bachaqueo. El presidente Maduro ha señalado el bachaqueo como la causa principal del desabastecimiento y la inflación. Entre tanto, la oposición acusa al bachaqueo como consecuencia del modelo económico del gobierno bolivariano. En tu opinión, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la raíz del bachaqueo? Sí, el bachaqueo es un fenómeno que es instrumento, que es consecuencia de una guerra económica. Son fenómenos colaterales que se manifiestan cuando la economía está amenazada a través de una guerra. Nosotros no podemos negar la presencia, la existencia de una guerra económica, a pesar que el gobierno no sea eficiente en combatirla. Independientemente de eso, hay una guerra económica. ¿De qué maneras es el bachaqueo un instrumento o parte del arsenal de la guerra económica? ¿Cómo en concreto se manifiesta Claro, eso? porque ahí se generan distorsiones, se generan retrasos, dilaciones en el sistema de suministro. Tenemos una economía caracterizada por presencia de oligopolios, monopolios, y entonces se presta, las condiciones del país se prestan para que surja este tipo de fenómenos, ¿no? Eso no tiene que ver más con el modelo económico que con la guerra económica. No tiene que ver con el modelo económico porque el modelo está hecho en función de proteger, ¿no? y de garantizar. Entonces no se puede sacrificar la intención que tiene el Estado y el gobierno bolivariano en querer dar acceso a los medicamentos o a los alimentos. A buen precio. Claro, porque el factor que define el acceso a un bien es el precio. O sea, el precio es lo que da acceso o no da acceso. La existencia del producto define la disponibilidad, o sea, si se dispone o no se dispone. A veces en la Cuarta República se disponía de los productos, pero no había acceso. O sea, el precio era muy elevado y las personas, lo miraban en la vidriera, pero no podían acceder por el precio. Ahora, los controles de precios no acentúa la distorsión. Sí, los controles bien hechos no. Los controles mal hechos sí, porque los controles tienen que hacerse bien. Si un control, por ejemplo, tienes con precios muy rezagados o fijas un precio por debajo de su costo real de producción, por supuesto que eso produce más distorsión. Pero una regulación bien hecha no genera este tipo de fenómenos. La regulación de precios, ¿en qué consistiría? ¿En una sinceración de los precios, en una vigilancia sobre los costos, en un consenso con los productores? Explícame cómo resolver el tema de los precios y de los costos, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Eduardo, señalabas el precio como una variable fundamental que explica, bueno, el acceso por un lado, pero también el fenómeno del bachaqueo. ¿Cómo resolver eso? ¿Con sinceración de precios, con ajustes de precios, con eliminación de los controles? Sí, el precio es el equivalente de cambio que se establece entre dos personas. Ahora, ese equivalente lo fija quien tiene el poder sobre los dos. Por ejemplo, cuando un campesino lleva un saco de caraotas a un bazar y lo quiere cambiar por un par de zapatos, un vestido, quien tiene el poder es el que fija el equivalente de cambio. En este caso es el dueño del bazar, o en el caso del camión que compra los plátanos, es el camionero. El caso de la cava que compra el pescado, es el dueño de la cava que tiene la tecnología, tiene la cadena de frío, puede conservar el pescado. Ese poder hace que él fije el precio. Entonces, cuando uno de los actores quiere abusar del otro actor, es cuando interviene el Estado. Claro. Interviene el Estado y ejerce su poder y fija el equivalente de cambio. Entonces, nuestra economía requiere de una regulación. ¿Por qué? Porque por las características de la economía, nosotros no tenemos una economía muy amplia donde exista mucha oferta, ¿no? Sino que la oferta es limitada por la presencia de oligopolios, de monopolios. Entonces, es importante, es casi esencial que el Estado intervenga para regular el equivalente de cambio, para que la gente pueda, para que quien ostenta el poder, en este caso, que es el comercializador, el comerciante, el productor, no abuse del que consume. Pero eso implica también que el Estado debe, además de controlar, regular los precios, debe incentivar la producción para aumentar la oferta. Exacto, sí, porque solo la regulación no es suficiente. Si no hay oferta, cualquier regulación no tendría ningún sentido tampoco, ¿no? Porque no resuelve el problema de raíz, que es la producción. Sí, o la oferta. Claro, nosotros sufrimos un proceso de desindustrialización. Después de la caída del bloque soviético, Estados Unidos como poder hegemónico en el mundo, incentivó la creación de áreas de libre comercio, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el TLC con Canadá, México, Estados Unidos. Entonces mudó la industria hacia, por ejemplo, en el caso de la CAN, mudó la industria a Colombia, y desindustrializó el resto de los países. Todo ese fenómeno se dio desde el año 89 hasta el año 92, 93. Ya cuando firmamos la CAN, prácticamente todos los laboratorios transnacionales farmacéuticos, las industrias químicas, las corporaciones habían mudado para Colombia y se abrieron las fronteras para que el comercio fluyera, pero a nosotros nos negaron la producción a partir de esa época. En eso no tuvo nada que ver el comandante Chávez, porque él llega al poder a partir del año 98 y entonces ya el país se había desindustrializado, los campos industriales, los parques industriales se habían cerrado. ¿No era conveniente en ese momento implementar una política de industrialización creando condiciones más favorables para la inversión y para la producción? Es que nuestra industrialización, que surgió en el año 1941, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue un modelo de ensamblaje, un modelo de industria que impuso los propios Estados Unidos como vencedor en la guerra, donde es una industria totalmente dependiente de materias primas. Entonces, aunque nosotros podíamos producir, no estábamos produciendo, estábamos ensamblando. Y ensamblamos todo, vehículos, medicamentos, ensamblamos hasta un cerdo, porque se compra la genética, se compra la vacuna, se compra el alimento, todo se compra y se ensambla aquí. El arroz también se ensambla aquí, se compra la semilla, el agroquímico, todo lo que es el pesticida, todo eso. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ¿qué se debió hacer? Sí, nosotros tenemos que retroceder hasta 1941, cuando se implementó ese modelo desarrollista, industrial dependiente, y que nos llevó nos generó este problema estructural, porque tenemos un problema estructural.
que tenemos que resolverlo, ¿no? De la oferta, que tiene que ver con la oferta. Que tiene que ver con la producción, con la y la oferta. oferta, Porque sí. tenemos la industria que nos implementaron, que nos instalaron, es una industria dependiente de materia prima. Entonces siempre requieres de divisas, de las divisas del petróleo para producir. O sea, ningún industrial es capaz de producir sin divisas, si no hay una renta petrolera. Entonces todo depende de la renta No, petrolera. y una burguesía importadora, rentística, que no se Claro. preocupó en generar dólares. Esa burguesía industrial que surgió después del 41, en el 89, algunos quebraron, otros se convirtieron en importadores. Ya tenían el mercado y se convirtieron en representantes. Estados Unidos decide industrializar Colombia porque la oligarquía colombiana fue más complaciente con la legislación laboral. En Colombia el gobierno prácticamente ha cedido todo lo que son los derechos laborales a las corporaciones y ellos prefirieron irse a Colombia que inclusive quedarse en Venezuela durante la Cuarta República, porque eso se dio durante la Cuarta República. El bachaqueo, ¿cómo combatirlo en este contexto tan complejo? Sí, hay que analizar la situación y tiene diferentes formas de combatirlo, ¿no? Y tiene diferentes momentos. O sea, estamos llegando un poco tarde a combatirlo porque se ha generalizado. O sea, nosotros cometimos el error de no controlarlo desde un principio, en sus inicios, cuando estaba incipiente, había que combatirlo. Eso tiene un... Incluso funciona abiertamente, sin ningún tipo de sanción ni represión. Casi es una clase social, los bachaqueros. Entonces, el tema es que hay un componente delincuencial. Bueno, esa parte delincuencial hay que combatirla por el tema de la inteligencia y el trabajo policial. Pero tiene otro fenómeno que es la parte social, que tiene que ver mucho también con la disponibilidad de los productos. Recuerda que todos los alimentos pasan a través de un embudo, que es el sistema de distribución. El sistema de distribución está controlado, en el caso de los alimentos, por 3 actores. Un actor es la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA, que agrupa lo que es los Central Mairense, Lubebras, Unicasa, o sea, todos estos supermercados que conocemos. Después está Macro Micro, la cadena holandesa, y lo que antes era Éxito Cada, que ahora es Bicentenario. Esos 3 actores son los que tienen el control de la distribución de todos los alimentos. Así, no importa si se producen en Venezuela o se importan. Todo pasa por ese embudo. Si nosotros hacemos un mapeo de los establecimientos de esos supermercados, nos encontramos que todos están ubicados en los cascos centrales de la ciudad. O sea, geográficamente están en el casco central. Hacia los barrios no hay sistemas de suministro. O sea, hacia Petare arriba no hay. En el 23 de enero no hay supermercados. Toda Catia, toda la parroquia Sucre de Catia, que es sumamente populosa, hay 2 supermercados importantes, 2 centros de suministro importantes donde se surte toda la parroquia Sucre. Uno es el Unicasa, que está en la avenida Sucre, y otro es un Central Mairense que está en la laguna de Catia. Entonces, y todos se tienen que surtir de ahí. Caricuao, Macarao, todo lo que es el suroeste de la ciudad, igualmente se surten de un Macro que está en la Yaguara y un Bicentenario que está en la redoma de la India. Pero hacia todo Caricuao, que es una ciudad prácticamente, lo que hay son dos centros de suministro muy pequeños. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer en ese caso? Del punto de vista geográfico es necesario intervenir el sistema de distribución, de suministro. La propuesta del presidente Chávez de la nacionalización de Éxito Cada era una manera de romper con ese oligopolio que había en el sistema de distribución. Nosotros que contamos, el Estado que cuenta con ese sector de la cadena de distribución, teníamos que haberlo desarrollado más. Eso tenía que convertirse en un elemento importante en la distribución. Cadena. Claro, bien controlada, vigilada, había que incorporar la clase trabajadora.
cosa que no se hizo por errores que se cometieron, pues. Y entonces no hemos podido desmontar esos oligopolios, no hemos podido luchar contra ellos. Entonces nuestra economía, si se rompen los controles, bueno, simplemente caemos en el caos, porque de una vez quien tiene el poder va a querer abusar del que consume. Entonces tú sugieres que se mantengan los controles. Sí, los controles son necesarios. Pero para muchos los controles son los causantes de las distorsiones. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Eduardo, el desabastecimiento es cada vez más fuerte. Se agudiza el problema del desabastecimiento. ¿Qué hacer? Insisto, ¿qué hacer en lo concreto, rápido? Sincerar los precios, ejercer más controles, porque estimular la producción se demora. Cerrar las fronteras para evitar el contrabando de extracción. ¿Qué hacer? Sí, bueno, por un lado, más democracia, porque las cosas siempre se resuelven con más democracia participativa. O sea, nosotros tenemos que incorporar más actores al tema económico, más pueblo, más trabajadores, sindicatos, o sea, gente... ¿Y los sectores productivos no son importantes en este momento? Sí, claro, son importantes, pero ellos son un actor que ya se reúnen con el gobierno. Fíjate, el tema de los controles, actualmente, y parte de los fracasos de los controles es que se logran con consenso con el sector productivo. Entonces, a veces se hacen mal porque el mismo sector productivo, y fue el caso de los huevos durante el diciembre pasado, acordaron un precio por debajo de su costo de producción a sabiendas que la regulación iba a fracasar. Y no es la primera vez que pasa. Eso ha pasado con el pan, por ejemplo, la federación. ¿Con qué objetivo? FEIPAN. Bueno, porque son contrarios a ser controlados y entonces ellos aceptan fijar el precio por debajo del costo de producción, porque ellos saben que cuando se fija por debajo del costo de producción es imposible que se cumpla. Eso sucedió en el pasado. ¿Estás de acuerdo con sincerar los precios? Sí, vigilar bien los costos. Vigilar bien los costos. Y un margen de ganancia establecer atractivo. Un margen de ganancia razonable y flexible, ¿no? Para que eso tiene que ser. Y sobre todo, el organismo de control tiene que haber mucha probidad, tiene que ser un organismo incorruptible, porque si tu sistema de control está corrompido, si se corrompe tu sistema de control, es como tu sistema inmune, que se te corrompe. El bachaqueo está protegido. Sí, claro, nuestros sistemas de control no han funcionado, no han funcionado bien. Ahora, en la situación en que estamos, nosotros no podemos levantar los controles, porque es como cuando tú tienes un paciente ya en terapia intensiva, o sea, con hemorragia, pues tú no puedes decir ya, mira, no, ya vamos a levantar todo a ver si se cura solito, ¿no? No, o sea, ahora más que nunca hay que establecer los controles. Sinceración de precios también. Es importante la sinceración de precios. Ahora, si no hay oferta, la sinceración de precios también va a potenciar el precio especulativo de los bachaqueros por la falta de es el chantaje, de porque siempre te dicen que cuando le regulas el precio, cuando le fijas la ganancia, dicen, bueno, entonces no produzco. Pero siempre va a haber sectores empresariales que sí quieren producir con bajas ganancias. Sí, eso implica establecer una alianza con estos sectores productivos. Claro, hay que cerrar filas con aquellos que realmente quieren trabajar. ¿El capital puede ser un aliado de la revolución? Sí, puede ser un aliado, en este momento un aliado circunstancial de la revolución, en este momento. Claro, no es un aliado permanente desde el punto de vista conceptual, pero en estos momentos sí. Hay que cerrar filas con aquellos empresarios, con aquellos que no quieran un modelo neoliberal. Sabemos que el modelo neoliberal favorece las corporaciones. Eso también afecta a sectores económicos pequeños, nacionalistas sobre todo, y que quieren a su país y que quieren un modelo más democrático de distribución de riqueza. Una o dos medidas que me puedas plantear ya para combatir el bachaqueo hoy y ahora.
Sí, el tema de los CLAP, mayor organización para poder llevar insumos directamente a la gente a su casa. Eso es una medida efectiva, por eso ha sido tan muy la mayoría de los venezolanos por lo aprueba. Sí, muy criticada por la oposición. Hay que fijarse qué critica la oposición, porque por ahí cuando ellos nos alaban o cuando quedan callados en algo es que lo estamos haciendo mal. Pero esta medida de poder organizar la gente, por lo menos va como a resetear el tema económico, porque se nos produjo una distorsión muy grande. Entonces tenemos que llevar como a cero para poder comenzar otra vez establecer los equilibrios en el comercio. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias, Oscar. Y ahora las conclusiones. El bachaqueo es un fenómeno indeseable para todos los venezolanos. Existe consenso en que para resolver estas distorsiones económicas hay que sincerar los costos y los precios de manera concertada, incrementar la oferta mediante una alianza entre el gobierno y los sectores productivos, flexibilizar los controles, ampliar la cobertura de la distribución para llegar directamente a las zonas periféricas y los barrios, incentivar la producción para la exportación y comunicar eficientemente el golpe de timón. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestro portal web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.